Acá estamos el día de hoy, el 6 de agosto, acá en Salta, organizando el congreso, la escuela, fundamentalmente, Escuela-Congreso Valles Plurinacional, le llamamos. Es un evento, Valles, la definición de Valles es el corazón de la inteligencia artificial. Es la aplicación estricta de la regla de la probabilidad. Es cómo alcanzar acuerdos intersubjetivos en contexto de incertidumbre. Es el razonamiento de todas las ciencias naturales, todas las ciencias, desde la física hasta las ciencias sociales, pasando por la salud, por las ciencias forenses. Es el sistema de razonamiento en contexto de incertidumbre. No es más que evaluar todo el espacio de hipótesis, aplicando las reglas de la probabilidad, que eran computacionalmente costosas. Hasta el siglo XXI, estuvieron 300 años sin poder aplicarse de forma general. Se pudo aplicar en el siglo XVIII algunos problemas, en el siglo XIX la física estadística, el siglo XX ya elegimos una única hipótesis, a pesar de nuestra incertidumbre, una única hipótesis, con algún criterio arbitrario, porque si tenemos incertidumbre, elegir una hipótesis es de una forma arbitraria. Entonces, ahora podemos en algún punto evaluar con la computación todo el espacio de hipótesis, y no es más que maximizar incertidumbre, no afirmar más de lo que uno sabe, no asegures más de lo que sabes, pero sin dejar de decir todo lo que sí sabes. Es simplemente eso, es intuitivo y aplica, y es sobre todo es útil para la ciencia. Yo soy antropólogo, en realidad yo soy antropólogo social y terminé haciendo un doctorado en computación, buscando herramientas para las ciencias sociales. Y yo estaba esperando conseguir otras cosas, encontrar otras cosas, más modelos, cosas de simulación, por ejemplo. Y no me esperaba encontrar una respuesta tan simple a las preguntas que tenía en antropología, epistemológicas y metodológicas, ¿no? Y cuando encontré eso fue, en algún punto, fue de a poco, ¿no? No fue un día para el otro, fue como ir entendiendo la cantidad de respuestas que iban surgiendo solas de eso intuitivo que es la regla de la probabilidad, que no es más que preservar la creencia previa, que sigue siendo compatible con el dato. Nos tenemos una creencia previa en un momento, y pasan cosas, vemos algo, entonces actualizamos nuestras creencias, y no es más que preservar la creencia previa, que es compatible con el dato. Esa es la regla fundamental, cómo actualizamos las creencias, y es intuitiva. Y la otra es predecir con la contribución cuando vamos a predecir, predecimos con la contribución de todas las hipótesis. No con una única hipótesis, sino con todas las hipótesis. Y estos dos conceptos, que son intuitivos ambos, de ahí surgen, no hay nada más en realidad. En el fondo son solamente esas dos reglas. Y de ahí surge todo, en definitiva. Y es así como que uno va encontrando las respuestas, van saliendo las respuestas de ahí. Y sobre todo esto de maximizar, es el cumplimiento del principio de no mentir, esto de no asegurar más de lo que uno sabe, sin dejar de decir todo lo que sí uno sabe. A alcanzar acuerdos intersubjetivos. Es el sistema de razonamiento de las ciencias con incertidumbre, ciencias naturales. Yo soy antropólogo, y cualquier ciencia, más allá de la antropología, las ciencias piensan en términos causales, los problemas. Como uno investiga mucho el problema natural, sale a campo, en el área que sea, conoce en detalle lo que está el objeto que está estudiando, cómo está compuesto y cómo es que ocurren los procesos en algún punto. Y uno tiene una historia, en definitiva. En definitiva lo que uno tiene es una historia. La historia de cómo ocurre, de lo que uno cree, cómo ocurren las cosas. Y esa historia, que uno la expresa en lenguaje natural, es en realidad lo que nos interesa. Nosotros queremos evaluar historias alternativas, porque en realidad no sabemos, ¿sí? Entonces, historias alternativas hay todo el tiempo en todas las disciplinas. En el caso más paradigmático, si quieren, es ciencias forenses. Estamos en un problema de una causa judicial, por ejemplo, donde hay dos partes, donde está el Estado mediando, donde el Estado trabaja, está la institución y el Poder Judicial, hay agentes que están trabajando para llevar adelante el proceso, para definir qué es la prueba, cuál es la evidencia, y en función de eso, de esa evidencia, evaluar los argumentos de las partes. Y si uno quiere hacer las cosas bien, sería
aplicar el principio de no mentir, ¿sí? Es importante la verdad en los procesos judiciales. Entonces, fundamentalmente en ese tipo, en las ciencias en donde es importante alcanzar una verdad, que una verdad quiere decir que valga para todos y todas, lo que necesitamos es alcanzar eso, un acuerdo intersubjetivo, tenemos que alcanzar un acuerdo intersubjetivo. Y estas reglas justamente tienen eso, es maximizar incertidumbre, dada la información disponible, no afirmar más de lo que uno sabe, ir incorporando la información que uno tiene. Y de esa forma, con ese concepto, uno puede evaluar los argumentos causales alternativos, lo de las partes. Entonces eso aplica también en antropología, en cualquier ciencia, digamos. Las hipótesis se evalúan así. Sí, una de las características que tiene los encuentros como estos, la escuela Bayes plurinacional, es que justamente como es un sistema de razonamiento de todas las ciencias, es por definición interdisciplinaria. Entonces tenemos gente que viene de física cuántica y gente que viene de ecología, se sientan en la misma sala, y gente que viene de geología, sí, y gente que viene de cualquier disciplina que se les ocurra. El objetivo de la escuela, nosotros el año pasado organizamos un congreso, que fue en Santiago del Estero. En el 2019 habíamos hecho una primera reunión en San Luis, que preveía hacer una reunión en Santiago del Estero, la hicimos en el 2022, que fue congreso, simplemente. Y en ese congreso vino gente de Chile, fue el primer congreso internacional en algún punto, que ya empezamos a llamarnos Bayes plurinacional. Y en ese encuentro llegó gente de Chile, de Paraguay, de Honduras, de Brasil, de diferentes lugares, Colombia, de Argentina, de varias provincias. Y llegamos a una conclusión en común que fue: necesitamos formación en métodos bayesianos. Porque una de las cosas que ocurrió, que le comentaba recién, es que las reglas de la probabilidad son computacionalmente costosas. Entonces, si bien se conocieron en el siglo XVIII, no se pudieron aplicar hasta prácticamente las vísperas del siglo XXI. En el siglo XX hacíamos selección de hipótesis con algún criterio arbitrario. Y eso hizo que tengamos hoy en día, recién en el siglo XXI empezó a poder aplicarse en todos los campos de la ciencia. Entonces hay una inercia histórica. De hecho, yo cuando empiezo a meterme en este tema, me doy cuenta que en mi entorno, yo estaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, la verdad que no había mucha gente trabajando en el área. Y fue esa la motivación de buscar gente que estuviera trabajando, y es así que yo terminé llegando a San Luis en el año 2019, conociendo a Osvaldo Martín en ese momento, porque era el referente en Argentina. Y con Osvaldo después en el 2022 también, buscar más gente. Y ese fue el objetivo del Congreso del 2022, del 2023, el año pasado. Lo que hicimos fue buscar gente, quienes están trabajando en el área. Y no solamente en Argentina, sino ya empezamos a buscar afuera. Y eso en algún punto, a mí no me gusta mucho decirle irreversible, pero en algún punto ya desde el siglo XVIII hasta ahora no se propuso nada nuevo, en definitiva. Y es una herramienta flexible para las ciencias sociales, poder dibujar el argumento, esas historias. Uno las dibuja como una variable causa otra variable con una flecha. Ese dibujito es la especificación matemática del problema al mismo tiempo. Uno la entiende intuitivamente, ve el dibujo y ve cómo ve la historia causal, cómo se relacionan las variables entre sí. Es súper útil para las ciencias sociales, por ejemplo, poder dibujar el modelo. Y no hace falta entender matemática, porque eso es lo que tenemos que escribir, nuestra historia, simplemente. Dibujitos, son dibujitos en definitiva. Súper flexible para las ciencias sociales, y es intuitiva también en términos de las... Tiene muchas esas cosas, a mí me parece que es algo muy importante, la verdad. La gente que viene del exterior se sorprende, que es absolutamente gratuito, que no es común en otros países, la verdad. Y también, sí, hay una comunión en algún punto entre las personas que vienen. No es un congreso de esos en los que la gente llega, presenta su exposición y se va. Y a nadie le importa dónde llegó, de dónde se fue, cómo estaba y cómo se sintió, ¿no? Nosotros con el apoyo, este año ya tenemos el apoyo de la Organización de Inteligencia Artificial de Latinoamérica, KIPU,
que nos permitió alquilar una casa estos días. Nosotros lo hacemos con lo menos, con la menor cantidad de plata posible, y se puede hacer con el apoyo de la universidad, fundamentalmente, y con el apoyo de la Organización de Inteligencia Artificial, y nada más que eso, y con nuestro interés de estar acá, se pueden organizar este tipo de eventos que son de carácter internacional y no hace falta más que eso. Para mí es que esto esté adentro de la Universidad Nacional de Salta es fundamental, porque esa inercia histórica no es solamente, no es que la Universidad de Buenos Aires está por arriba de la Universidad Nacional de Salta. De hecho, que esto se esté realizando acá, y si estos videos como circulan y si se llegan empieza a moverse, me parece que ya es un impacto importante. El impacto es en todos los niveles, porque es educativo por un lado, pero en realidad es, como te decía recién, en ciencia forense, por ejemplo. Si uno tiene aplicaciones en todos los campos. Entonces, por algún lado tiene que empezar, y empieza por la universidad en algún punto. Tiene un carácter de aprendizaje inicial. Y es, a diferencia de la inercia histórica, de los métodos que venimos usando, les digo la verdad, es mucho más intuitiva. Es mucho más intuitiva, mucho más simple. Tiene estas dos reglas que les dije, que son intuitivas en sí mismas. Tiene los métodos para dibujar tus historias. Y no tiene más nada. No tiene más nada. Entonces, es realmente para todas las ciencias, es para las ciencias sociales también. Así que eso, me parece que excede mi capacidad de dar ejemplos, la cantidad de aplicaciones que tiene. Es el corazón de la inteligencia artificial también. Espero que no sé, como que las consecuencias que va a tener esto, que puede tener esto, exceden lo que yo puedo imaginar, la verdad. De hecho, tenemos tenemos la página web, que es vallesplurinacional.org. Tenemos nuestro YouTube, que es Valles Plurinacional, y de hecho ahí hace 2 semanas hicimos un evento virtual que habla de estas dos cuestiones. Primero fueron el 24 y 25 de julio, y ahí están los videos. Está el video introductorio, donde se explica de forma intuitiva todo esto. Y hay otro video de una persona de Estados Unidos que todavía no sé si se puede traducir, pero debería estar traducido ya, donde cuenta justamente eso, cómo nosotros tenemos historias y queremos escribir esas historias, queremos contar historias, y habla sobre esos métodos de contar historias. Y están abiertas las puertas. Esto es una escuela que está pensada para todos los niveles, inicial, intermedio y avanzado. Y gente que ya hace investigaciones y quiere exponer sus investigaciones. Entonces por eso le llamamos Escuela Congreso. Vamos a tener una mesa de debate el viernes. Vamos a seguir teniendo talleres y está abierto, es decir, pueden entrar cuando quieran y sumarse a la comunidad.